descubrí que mi prometido tenía aventuras con sus compañeras de trabajo, y ahora que está en la cárcel su madre me culpa por abandonarlo. Conocí a mi prometido Rubén cuando estábamos en el último año de universidad, gracias a que mi compañera de cuarto lo conocía. En alguna ocasión salimos muchos amigos y compañeros a una discoteca, incluyendo a Rubén. Ahí fue cuando nos presentaron. Rubén y yo hicimos clic al instante. Era divertido, encantador y era evidente que había una fuerte atracción entre nosotros. Empezamos a salir nosotros solos días después y al poco tiempo formalizamos una relación. A los meses nos graduamos y nos mudamos a la misma ciudad para comenzar nuestras vidas laborales. Los primeros 3 años fueron increíbles. Rubén consiguió un trabajo como representante de ventas en una empresa de tecnología y rápidamente ascendió a gerente. Por mi parte, me convertí en enfermera en el hospital local y todo iba de ensueño. Siempre nos apoyábamos. En los primeros días de trabajo, cuando yo tenía noches difíciles en el hospital, él me esperaba despierto. Cuando él tenía grandes presentaciones, yo lo ayudaba a practicar. Éramos un equipo. Su familia me recibió como si fuera su propia hija. Su madre perdió a su hija por cáncer hacía ya algunos años, así que estaba encantada de tenerme en su vida. Teníamos cenas semanales en su casa y ella me enseñaba todas las recetas familiares. Su papá es más tranquilo, pero siempre me trató con respeto y amabilidad. Mi familia también amaba a Rubén. Mi hermano Mac y mi novio se volvieron inseparables al poco tiempo de conocerse. Iban a pescar juntos todos los meses y jugaban en la misma liga de baloncesto. Mis padres ya lo consideraban su hijo. Hace 2 años compramos nuestra primera casa. Necesitábamos trabajar más duro, pero estábamos emocionados de lograr algo que fuera nuestro por completo. Al poco tiempo de mudarnos, adoptamos 2 perritos, y en esos días llenos de felicidad, Rubén me propuso matrimonio. Fue el día perfecto. Hasta ese momento no podía pedirle más a la vida. Fijamos la fecha de la boda para diciembre de ese mismo año y de inmediato comenzamos a planear todo juntos. O al menos eso es lo que pensaba, porque un día, en un segundo, todo cambió. Cuando la desgracia llegó, ya era de noche. Días atrás habíamos planeado salir a tomar unas copas con los amigos de la universidad de Rubén, Tom y Lisa. Tom conoce a Rubén desde el primer año y todavía son cercanos. Nos lo estábamos pasando muy bien hasta que Tom mencionó a alguien llamada Rachel. Él estaba bastante borracho y empezó a hablar sobre la conferencia de ventas en Las Vegas a la que habían asistido meses atrás. No dejaba de decir que Rubén y Rachel siempre estaban juntos. Cenaban en privado e iban a sus habitaciones para practicar sus presentaciones. Sentí que me daba un vuelco en el estómago, pues Rubén nunca me había contado nada sobre Rachel. Cuando él regresaba de esas conferencias, aseguraba que asistía solo y que había secciones o eventos grupales, pero de puros hombres. Así que el escuchar que mi prometido se la pasaba con una tal Rachel me molestó demasiado. Cuando miré a Rubén, su cara se había puesto blanca y rápidamente intentó cambiar el tema. Sin embargo, yo había escuchado demasiado y las dudas ya habían inundado mi mente. Esa noche al llegar a casa le pregunté sobre Rachel, pero él se puso a la defensiva de inmediato. Inventando cosas como que Tom estaba borracho, que seguramente lo había confundido, se atrevió a decir que Tom estaba envidioso de nuestra relación y un sinfín de pretextos más. Pero conozco lo suficiente a Rubén y su reacción me dejó claro que algo malo estaba pasando. A la mañana siguiente, mientras él estaba en la ducha, hice algo que nunca había hecho antes: revisar su teléfono. Me temblaban las manos mientras tomaba el celular, pero lo que realmente me destruyó fue lo que vi después. Había mensajes eliminados con Rachel, que logré recuperar a través de la copia de seguridad, en los cuales se mencionaba que habían estado durmiendo juntos durante toda la semana de aquella conferencia. Había mensajes con fotos explícitas de ellos juntos y planes para futuros encuentros. Y por si fuera poco, todavía no encontraba lo peor. Después de seguir buscando, pude ver conversaciones similares completas con otras 2 mujeres. Una era con Jenny, compañera en su oficina, quien según él, era solo una amiga del trabajo, pero que después me enteré, habían tenido una aventura durante más de 1 año. Y la segunda, Sara, amiga y conocida mía del gimnasio, a quien conocimos meses atrás. Con toda esta evidencia mi corazón se hizo pedazos. La ira comenzó a emerger rápidamente y en cuanto salió del baño lo enfrenté.
Él ni siquiera trató de negarlo. Rompió a llorar diciendo que había cometido un error con Rachel y que con las otras dos mujeres no había pasado nada. Afirmó que solo se había dejado llevar con Rachel porque estaba estresado por el trabajo. Además dejó entrever que para él nuestra relación era demasiado cómoda y aburrida. De rodillas me rogó que no desperdiciara 5 años por sus errores. Aseguró que iría a terapia, cambiaría de trabajo o haría cualquier otra cosa para que lo perdonara. Pero el daño causado era irremediable. Había hecho tantos viajes de negocios, tanto trabajo de noche, que las veces que pudo haberme engañado se sentían infinitas. Además, me daba asco pensar que mientras planeábamos nuestra boda, él dormía con otras mujeres. Había estado eligiendo lugares y vestidos durante meses, mientras que mi futuro esposo se la pasaba de mujer en mujer, mintiéndome en mi cara. Era grotesco el solo pensarlo. No quise decir nada más. Empaqué algo de ropa y me fui a quedar con mi mejor amiga Emi. Los siguientes días, ella era la única persona que sabía todo. Al principio no le conté a mi familia, pues ellos adoraban a Rubén, y yo debía tranquilizarme un poco antes de hacer cualquier otra cosa. La mamá de Rubén comenzó a llamar y enviar mensajes de texto al día siguiente, preguntando por qué me había mudado. Para ella, solo habíamos tenido una pequeña pelea. La boda sería en pocos meses y ya habíamos pagado la mayoría de las cosas. Ya estaban reservados vuelos y hoteles para nuestras familias. Tenemos una casa, perros. Como dije, yo estaba viviendo mi vida soñada, pero esta traición le había dado un giro de 180 grados a mi mundo y lo había sacudido completamente, echando todo a perder y no sabía cómo afrontar este problema. Si no lo perdonaba, perdería tanto, pero por otro lado, me había engañado de una manera tan baja que cómo podría volver a confiar en él. Una parte de mí quería comunicarse con Rachel, Jenny y Sara para saber su versión de la historia, saber si él les contó sobre mí, encontrar alguna excusa para intentar perdonarlo y no perder por completo mi vida. Pero otra parte de mí estaba demasiado furiosa, tenía tanto odio que no quería ni siquiera escuchar su nombre. Además, como forma de protegerme tenía miedo de saber más, pues si descubría otros detalles me haría aún más daño y volvería casi imposible superar ese horrible capítulo de mi vida. Después de algunos días pensando el qué hacer, decidí comunicarme con Rachel a través de Facebook. Le envié un mensaje simple, presentándome como la prometida de Rubén y preguntándole si podíamos hablar. Su respuesta llegó en cuestión de minutos, destrozando lo poco que quedaba de mi mundo. Rachel se sorprendió por completo al saber que yo existía, pues Rubén le había dicho a ella y a todos en su empresa que estaba soltero. Dijo que era dueño de su casa y que vivía solo con sus 2 perros. Según Rachel, él les aseguró que el anillo de compromiso que llevaba era solo una reliquia familiar. Ella se sintió terrible al saber que yo era su prometida e inmediatamente se ofreció a contarme todo. No sé de dónde tomé valor y le pedí reunirnos para tomar un café al día siguiente. Después de todo no quería quedarme sin conocer la historia completa. Sin pensarlo ella aceptó y al día siguiente ya estaba ahí esperándome. Trajo capturas de pantalla, fotos e incluso recibos de hoteles, demostrando que su aventura no había sido de un fin de semana como inicialmente yo pensaba, sino que se estuvieron encontrando durante 8 meses. Incluso mencionó que alguna ocasión la había llevado a nuestra propia casa mientras yo trabajaba. Y para el colmo, supuestamente, el sinvergüenza de mi prometido a menudo se quejaba de sentirse solo, incluso habló de querer tener hijos pronto. Todo esto mientras yo estaba en casa planeando nuestra boda, soñando con nuestra futura familia. Después de esta plática, toda posibilidad de perdonar a mi prometido quedó en el olvido. Desde el primer momento en el que me fui, él había inundado mi teléfono con mensajes y llamadas, pero si antes no había querido contestar, ahora menos. Esa misma tarde, buscando las redes sociales de Jenny, otra bomba cayó, y esta vez sí me hizo dudar si estaba viviendo una pesadilla, si esto era una simulación o si me estaban jugando una broma de mal gusto. Resulta que Jenny, su compañera en la oficina, tenía ya 6 meses de embarazo. Al principio me negaba a pensar que fuera de Rubén, pero al intercambiar algunos mensajes, ella me confirmó que era de él. Me aseguró que la había amenazado y la había querido obligar a deshacerse del bebé, pero que ella sí quería tenerlo, y la dejó en paz solo con la condición de nunca obligarlo a hacerse cargo de su hijo y que nunca me había contactado por miedo a que Rubén le fuera a hacer algo. Pasé toda esa noche llorando en mi auto estacionado afuera de nuestra casa, sin poder creer todavía que el hombre al que amaba había dejado embarazada a otra mujer mientras planeaba nuestra boda.
sin poder imaginar cómo ese hombre dulce y tierno la había amenazado para que abortara y así poder mantener su secreto. No reconocía a este monstruo con el que había pasado los 5 años más felices de mi vida. A la mañana siguiente finalmente me derrumbé y le conté todo a mi familia. Mi mamá lloró, mi papá ni siquiera podía hablar, estaba tan enojado que solo me dio un abrazo y salió de la casa. La reacción de mi hermano fue la peor. Él junto con Rubén habían ido a pescar el fin de semana pasado y cuando Max se enteró de la verdad, condujo directamente a la oficina de Rubén, lo golpeó en el estacionamiento y no fue que lo soltó hasta que la seguridad del lugar lo separó. Nunca había visto a mi hermano reaccionar de esta manera, pero supongo que sintió que Rubén también se había estado burlando de él cada vez que me engañaba. Por esto, mi prometido infiel prometió presentar cargos contra él y pronto mi hermano ya tenía problemas legales. La familia de mi prometido se enteró casi al mismo tiempo y no sé cómo supo dónde estaba, pero poco después su madre apareció en la casa de Emi donde yo me hospedaba. Estaba llorando, diciendo que Rubén estaba pasando por una fase difícil, que todos los hombres cometen errores y que yo debería ser más comprensiva con él y reconciliarnos. Era tan insistente en que su hijo era alguien bueno que merecía mi perdón, que no aguanté más sus intentos de manipulación y le mencioné el embarazo de Jenny y todas las amenazas que él le había dicho. Pero para mi sorpresa, ella dijo que debería estar agradecida con Rubén. Al escucharla, quería reírme de lo absurda que se escuchaba, no podía creer lo que decía. Estaban más preocupados por las apariencias que por el hecho de que su hijo había destruido varias vidas. Parecía que esa familia encantadora que conocí años atrás nunca existió. No concebía lo sinvergüenza que estaba siendo esa que alguna vez llegué a considerar mi segunda mamá. Ese fue mi punto de ruptura y días después, mientras Rubén estaba en el trabajo, fui a nuestra casa con mi hermano y algunos amigos. Empacamos todas mis cosas y las de los perros. Dejé mi anillo de compromiso en el mostrador de la cocina con una nota que decía que habíamos terminado, bloqueé su número y todas sus redes sociales. Las consecuencias de eso fueron todo un caos. La mamá de mi ahora exprometido estuvo llamando a todos los miembros de mi familia rogándoles que me hagan entrar en razón. Su padre incluso se ofreció a pagar el asesoramiento con un terapeuta de parejas. Mi exprometido apareció en el hospital durante mi turno de trabajo, causando una escena tan vergonzosa y de terror que seguridad tuvo que sacarlo. Comenzó a enviar de nuevo mensajes y correos interminables desde diferentes teléfonos. Yo ya quería dejar todo atrás, así que me comuniqué con un abogado para arreglar los asuntos de la casa y otros bienes que habíamos comprado en conjunto. En este punto tenía tanto odio dentro de mí, que como acto de venganza, también me comuniqué con recursos humanos de la compañía donde trabajaba Rubén para compartirles las pruebas de que él usó fondos de la compañía durante sus encuentros amorosos. Esto no es nada comparado con lo que me hizo, pero al menos no se saldría con la suya por completo. Quería que enfrentara las consecuencias de sus errores por una vez en su vida. Me dolió demasiado tener que cancelar la boda y todo lo que ya teníamos preparado, más allá de las pérdidas monetarias, sería una ceremonia hermosa, de los mejores días de mi vida, y ahora solo quedaría como una horrible experiencia. Los siguientes días y semanas fueron toda una montaña rusa donde el acoso y las sorpresas parecían no tener fin. Con cada día que pasaba era evidente que nunca conocí quién era realmente Rubén. Después de que cancelé la boda, mi ex prometido se puso a toda marcha tratando de recuperarme. Aparecía en el hospital casi a diario con flores o regalos a pesar de la orden de restricción que presenté, y en más de una ocasión seguridad tuvo que sacarlo a la fuerza. Su mamá todavía me llamaba desde diferentes números, incluso un día apareció en casa de mis padres llorando y diciendo que le estaba destruyendo la vida a su familia. Ya había pasado un tiempo y mi postura siempre fue clara en que esto no tendría reparación, pero ellos seguían ahí insistentes en arreglar nuestra relación y yo no entendía por qué. Hasta que una tarde finalmente descubrí el motivo de su desesperación. Uno de los compañeros de trabajo de Rubén se acercó a mí y me contó la situación de mi ex prometido en la empresa. Resulta que él no solo estaba usando la tarjeta de su trabajo para habitaciones de hotel con mujeres, sino también había estado malversando dinero de su empresa durante más de un año. Creó cuentas de clientes e informes de gastos falsos para canalizar dinero a su cuenta personal y usó este dinero para comprar regalos costosos para sus novias, bolsos de diseñador, joyas, incluso llegó a comprar un auto. La compañía descubrió todo este robo durante una auditoría después de que yo lo acusé. Lo despidieron inmediatamente y ya estaban presentando denuncias en su contra pues la cantidad que robó ascendía a más de 6 cifras.
Por si fuera poco, cuando investigaron su computadora encontraron evidencia de que él perseguía y acosaba a varias empleadas, las cuales también lo estaban denunciando. Esto explicaba la desesperación de que volviera con él. Rubén estaba quebrado completamente, sin trabajo, sin dinero para pagar la hipoteca de nuestra casa, sus tarjetas de crédito al máximo, y eso sin contar que estaba enfrentando problemas legales graves. Y ahora, su única salida era que yo volviera con él y le ayudara con todos los gastos. La audacia de estas personas me sorprendía cada vez más. Su hijo era un delincuente, un infiel, y aún así querían que volviera con él. Su madre tuvo el descaro de sugerirme que pidiera un préstamo para ayudarlo a pagar todas sus deudas, diciendo que eso hace la familia, que era una malagradecida por no ayudarlo con ese problema. Se atrevió a decir que me habían dado más de 5 años de felicidad, que ahora les debía ayudar y devolverles algo de todo lo que habían hecho por mí. Estaban cayendo demasiado bajo. Con esta nueva información me comuniqué inmediatamente con mi abogado para que lo antes posible se arreglara la situación de la casa. Su amigo Tom finalmente también confesó la verdad, asegurando que Rubén había estado engañándome desde el primer año de nuestra relación. En este punto era demasiado, ya no quería saber nada que estuviera relacionado con él o su familia. Comencé a tomar terapia para lidiar con todo este trauma y poco a poco dejé de pensar en eso. Los cargos de agresión de mi hermano fueron retirados después de que el fraude de Rubén en su trabajo salió a la luz. Supongo que mi ex prometido tenía problemas legales más grandes de los que preocuparse. Mike todavía quería, según sus palabras, terminar lo que comenzó, pero lo convencí de que claramente el karma ya lo estaba haciendo pagar. Han pasado ya más de 6 meses y la situación de la casa finalmente se resolvió por sí sola. Rubén no pudo hacer los pagos, por lo que entró en ejecución hipotecaria. Mi abogado logró proteger mi puntaje crediticio y eliminar mi nombre de todas las cuentas que compartía con mi ex prometido. Perdí algo de dinero en el proceso, pero lo considero el precio de dejar por fin esto atrás. Me mudé a otra ciudad para empezar de nuevo y rápidamente conseguí un trabajo mejor pagado en un hospital importante aquí. Por otro lado, la vida de Rubén se ha desmoronado por completo. La compañía presentó cargos por malversación de fondos y, según un conocido, él aceptó un acuerdo con la fiscalía de pasar 2 años en prisión, así como la obligación de devolver todo lo que robó. Su elegante auto fue embargado y él tuvo que vender todo lo que tenía para sobrevivir. Su mamá todavía intenta contactarme a través de amigos en común, afirmando que su hijo necesita mi apoyo ahora más que nunca, pero ya bloqueé a todos los que intentan darme mensajes de su parte. Mi hermano y yo estamos más unidos que nunca. Me ayudó con la mudanza y me visita con frecuencia. Se disculpó innumerables veces por haber sido amigo de Rubén, pero le dije que engañó a todos y no solo a él. Por fin las buenas noticias no paran de llegar, pues mi hermano se casará el próximo año con su novia de toda la vida y yo soy su madrina. En mi caso, estoy mejor de lo que esperaba. Mudarme a una nueva ciudad era exactamente lo que necesitaba. He hecho una nueva vida, amigos en el trabajo, incluso conocí un chico que me está invitando a salir, pero me estoy tomando las cosas muy despacio y ahora mismo no quiero saber nada de relaciones amorosas. Mi terapeuta dice que, si miramos hacia atrás, descubrir los engaños de Rubén fue lo mejor que me pudo haber pasado. Perdí 5 años y algo de dinero, sí, pero gané algo mucho más valioso, mi autoestima y la oportunidad de tener una relación genuina y honesta en el futuro con alguien que en verdad valga la pena. A lo largo de este viaje, de una manera horrible aprendí que, a veces los peores finales llevan a los mejores comienzos. Este capítulo de mi vida está cerrado y espero escribir otros nuevos.